nosotros consideramos que permanentemente se tiene que estar controlando de parte de los trabajadores y de los delegados de base qué es lo que hacen los delegados y los dirigentes, ¿no? Y el organismo fundamental para eso es la asamblea, porque es en donde de cara a entre compañeros, entre trabajadores, nos decimos las cosas, debatimos, planteamos las diferentes opiniones que las tiene que haber aparte, tienen que ser respetadas y llegamos a una síntesis y votamos democráticamente. Frente a eso, en relación a la tercerización, nosotros hemos planteado todo el tiempo que debemos organizarnos juntos los trabajadores de planta y los trabajadores que son tercerizados o que son mensualizados. Acá hay una figura que es mensualizado, que es una figura de precarización laboral, pero al estar en blanco y al ser el Estado el que le paga y el que le hace la contraprestación laboral, se enmascara, digamos, como que es alguien que no está precarizado. En realidad está totalmente precarizado porque se utiliza para cubrir los agujeros que hay, los baches que hay acá de falta de personal. Entonces ingresan como mensualizados para cubrir esa faltante, para no ampliar las plantas funcionales, ¿no? Entonces, en vez de discutir las plantas funcionales por la creciente demanda que hay, porque la población de Neuquén no es la misma que hace 30 años atrás, pero las plantas funcionales sí son las mismas, entonces se creó esa figura de mensualizado y los tercerizados, ¿no? Hace unos años atrás se tercerizó el servicio de la limpieza, acá en el Castro Rondón en particular, de toda la parte externa, no la interna, todo lo que es internación son trabajadores de planta, toda la parte externa la limpia la empresa y también está tercerizada la parte del lavado de la ropa, la parte del lavadero. Está el sector ropería, pero el ropería lo único que hacen es recibir la ropa, contabilizarla, doblarla y distribuirla dentro del hospital. La parte del lavado se hace afuera, en un lavadero privado, o sea, está tercerizada. Está tercerizada también una parte de las historias clínicas del archivo, de historias clínicas. La dirección y el Ministerio de Salud niega que sea una tercerización, pero nosotros lo vemos como una tercerización porque son historias clínicas que al faltar el espacio físico se toma un criterio de, por ejemplo, las historias clínicas que hace 10 años que no tienen movimiento, se las envía a esta empresa, ¿no? Que es Custodia de Archivos Sociedad Anónima. No solamente del hospital, esta empresa también recibe archivos de otros lugares del Estado, de instituto, del Poder Judicial, bueno, de otros lugares. Y aparte no sabemos cuántas cajas vacías tienen, porque las historias clínicas vuelven todo el tiempo, ¿no? Todos los días hay pacientes que vienen al hospital que tal vez hace 10 años no venían porque no tuvieron ningún problema de salud o porque no vinieron, porque hay muchos que aún teniendo problemas de salud no van al médico igual. Vuelven, entonces esas historias clínicas se piden a esta empresa y esta empresa cobra por el llamado, por traer la historia, ¿no? Cobra por cada prestación que hacen. Así que es una tercerización también. Y después han habido intentos de tercerizar otros sectores, pero como quirófano, por ejemplo, pero los trabajadores en esos sectores se organizaron, hicieron medidas de fuerza y lo lograron frenar. Nosotros como Junta Interna, como Violeta Negra, planteamos que todos esos servicios debieran ser del Estado, que debiéramos echar a esas empresas y debiera recuperarse eso y ser parte del Estado, que los trabajadores que están trabajando, por ejemplo, en la limpieza o en la seguridad, incluso por la seguridad también es privada del hospital, debieran también pasar a planta. Incluso hay la mayoría, en realidad todos los trabajadores que están, por ejemplo, en la limpieza, en la empresa tercerizada, cada vez que se renueva el contrato, que es anual, cada vez que se renueva el contrato pierden la antigüedad. Ellos no acumulan antigüedad, entonces tienen un recorte de derechos y hacen el mismo trabajo que los mucamos que son de planta y sin embargo cobran menos, tienen menos derechos porque no se pueden enfermar, porque si se enferman capaz que faltan pero después se lo descuentan, bueno, un montón de situaciones que viven ellos. Se están organizando, están eligiendo delegados, pero hace falta como darle una vuelta de tuerca, decimos nosotros, unirnos los trabajadores de planta y los tercerizados para pelear que pasen esos servicios al Estado, que ellos pasen a planta y tengan los mismos derechos y el mismo salario por la misma tarea que un trabajador de planta mucamo o de seguridad,
y, por ejemplo, lavadero, que sea un lavadero estatal, que sea parte del hospital, del Estado.